Bueno, entonces tengo el gusto y el honor de darle la bienvenida a todos y a todas a este segundo conversatorio de la Red Platz. Muy brevemente les comento que esta red, bueno, el nombre es una sigla, significa Red del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Un grupo de personas de distintas disciplinas, de distinta formación, de todo el país, comprometidos con la Argentina y con la convicción de que otro país es posible y otra interrelación entre los países de Latinoamérica también lo es, y por eso, bueno, peleamos, luchamos cada día desde nuestros lugares, los que nos corresponden, los institutos, las universidades, los claustros, y si tenemos el poder de estar en algún lugar de decisión, bueno, tratamos de llevar adelante esta idea de que hay un modelo integral para nuestro país detrás del cual nos gustaría que todos tiráramos en conjunto. Hoy tenemos el gusto, enorme gusto, de recibir a 3 especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones, en una charla absolutamente pertinente. Sin ir muy lejos, esta mañana la escuché a la secretaria Cecilia Toesca decir que ya están cerrando no sé qué negocio con una empresa española que desarrolla software para entretenimiento y está prometiendo no sé cuántos millones y puestos de trabajo en un marco un poco todavía incierto, a pesar de que se está discutiendo la Ley de Economía del Conocimiento en el Congreso Nacional. Este conversatorio tiene por título Extractivismo y Soberanía en la Industria del Software, y la verdad es que es un tema muy actual, que promete bastante, pero que no está siendo discutido de manera muy profunda. Para ello, están con nosotros Verónica Roberts, que es especialista en Economía de la Innovación, en Cambio Tecnológico y Desarrollo Económico. También es investigadora del CONICET y docente en las universidades de San Martín y de General Sarmiento. Gabriel Baum, que es investigador y profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en tecnologías de la información y las comunicaciones y perspectiva tecnológica. También es miembro de esta red Platz. Y Nicolás Moncal, economista, magíster en desarrollo económico, docente, especialista en servicios informáticos y vínculos comerciales entre Sudamérica y China, y bueno, y además pianista, por lo que sé. Así que es un placer encontrarlos aquí, y creería que Gabriel es el que va a dar inicio a este conversatorio. Como saben, tienen 20 minutos cada uno, espero que se autorregulen. Y luego abriremos una ronda de preguntas. Hay mucha gente, algunas las conozco, otras no las conozco, pero sé que hay gente que desarrolla software, así que va a estar súper interesada en esta visión de modelo integral que el país necesita. Así que todos ustedes, la pantalla y las redes. Bueno, gracias, Beatriz. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones y una introducción retrospectiva, porque, bueno, como soy viejo y estuve desde hace unos 40 años dando vuelta alrededor del software, y desde hace unos 20 y pico en temas de políticas públicas vinculadas con el software, y bueno, y trabajé bastante al respecto. Bueno, creo que viene bien que lo haga. Y además, bueno, como muchos acá saben, me la paso criticando estas políticas públicas respecto de la economía del conocimiento y del software y los servicios, etcétera, que está desarrollando el gobierno. Y me la paso criticando, y bueno, muchos me dicen, ¿por qué te la pasás criticando? Y la verdad es que uno me la paso criticando porque tengo un poco de bronca, ¿no? Uno tiene bronca porque todo el mundo anda diciendo que bueno lo del software, que genera empleo, que paga buenos sueldos, que exporta valor agregado, que eso es la economía del conocimiento, el futuro del país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como nosotros estuvimos estudiando e investigando, sobre todo Nicolás y Verónica, yo más bien hablo,
eh, llegamos a una conclusión que uno podría decir que la verdad de la milanesa de todo esto es bastante distinto. Y da bronca, ¿no? Da bronca porque uno caminó muchos años esto, y con mucha gente, algunas de las cuales está presente, como bueno, Verónica misma, cuando era una niña, Marta Novi, el Bubi, que lo vi por ahí, y algún otro que se me escapará. Y caminamos para que haya una política pública para un sector tecnológico nacional, que ayude efectivamente al desarrollo del país, que haya muchas empresas nacionales, que crezcan. Pero la verdad de la milanesa, como dije antes, como dice Cristina, la guita se la llevaron 4 vivos y se la siguen llevando y cada vez se la siguen llevando más. Y no es una forma de decir, son 4 vivos, 4 los que se llevaron la plata. Todo el mundo los conoce. Y estos 4 vivos se llevaron, digamos que la mitad de la guita que puso el Estado en todos los años del régimen de promoción del software. Mercado Libre, Global, Accenture son desconocidos despegar, hasta que le agarró la pandemia se llevó un buen toco. Y hasta había una pantalla de Coca-Cola, según nos parece a varios, que también se llevó una buena parte. Y además, uno solo de esos 4, que ni siquiera vende software, se llevó el 25% de todo lo que puso el pueblo argentino a través de su Estado en este régimen de promoción. Pero además estos muchachos no solo se llevaron la mitad de la guita, se la llevan afuera, porque o son multinacionales o se multinacionalizaron, o se internacionalizaron, como les gusta decir a estos chicos, y ahora son empresas que tienen residencia en cuevas fiscales como Luxemburgo, etc., ¿no? Y no solo se llevan la guita afuera, se van a vivir a Uruguay y conspiran contra el gobierno. Estos muchachos que eran simpáticos emprendedores en 2004, ahora se transformaron en fugadores y conspiradores. Y bueno, y eso también da bronca, ¿no? Y para seguir con los anuncios, hoy mismo la CESI anunció que el sector software contrató una bocha de gente este año, superó los 130.000 empleados, y además que el sueldo neto de la mediana del sueldo neto, que no sé qué es, pero se me ocurre que debe ser algo así como el sueldo más frecuente entre los empleados del sector software, que bueno, qué sé yo, eso, después capaz que los economistas amigos saben qué quiere decir eso, pero se me ocurre que es eso, ¿no? Bueno, es un buen salto, ¿no? Porque el sector venía creciendo en recursos humanos de 3-4% y ahora parece que es una cosa como de más del 10% en un año o algo así. Es un gran salto, es un sueldo, o parece un sueldo muy bueno, pero bueno, es un salto de alguna manera. Hay que ver qué significa estos poco más de 3.000 o 4.000 o 5.000 personas que se incorporaron en el último año. Pero 130.000 pesos, si uno lo mira en el contexto de los negocios que hacen estos grandes que se llevaron toda la guita, no es un enorme sueldo, porque hoy día, y Bubi no me va a dejar mentir, casi cualquier chichipío de esto cotiza la hora de programador a $30. Entonces resulta ser que un programador cobra algo así como $1.000 mensuales, pero si uno hace 30 por 8 por 20 da 4.800. Quiere decir que cobran 1.000 y producen 5.000, ¿no? Es una linda plusvalía que se llevan estos señores. Y además, bueno, si uno se la cuenta de 130.000 empleados por $5.000 mensuales por cada uno, se hace algo así como 700 millones de dólares, ¿no? De ganancia mensual para este sector. Bueno, es una linda plusvalía que además tiene bonificados los aportes patronales y el impuesto de la ganancia, antes por la ley de software, hoy por la ley de economía del conocimiento. Es un buen negocio, ¿no? Hoy justamente los muchachos de la CESI están reunidos en San Nicolás, haciendo
seminario, una reunión, creo que es en todos los años esta reunión, y supongo que festejarán, van a decir que van a transformar la Argentina con un nuevo programa que tienen de capacitación de gente y algo así. Pero van a ver que van a decir que están pagando muchos impuestos y que el tipo de cambio está atrasado. Sin embargo, la están levantando, ¿no? Están ganando bien. Y eso también da un poco de bronca, ¿no? Porque la verdad que nuestros programadores ganan $1.000, pero ningún programador en Estados Unidos gana $12.000 por año. Ganan más bien entre 5 y 10 veces más que esto. Y ese es el secreto del éxito, finalmente, y del amor que Culfas y otros le tienen a este sector, que es un sector que exporta y trae una buena cantidad de dólares a cambio de servicios, ¿no? Y además ahora, bueno, están con la economía del conocimiento, ¿no? Y entonces resulta que no solo cualquiera que programa, sino cualquiera que exporta un servicio de cualquier tipo por Internet, también está en la economía del conocimiento, y así sigue el mismo rubro, ¿no? Sigue el mismo rubro. Pero la verdad que últimamente lo que más me molesta, me hincha, digamos, porque estamos entre amigos, es que ahora todos se la pasan hablando de talento, ¿no? La nueva palabra clave son los talentos, ¿no? Pero todos, desde el presidente, Culfas, Migoya, Galperini y toda la runfla, y hasta la Cámara Empresaria, hasta la CESI tiene algo así como una secretaría de talento, que no me imagino qué es, yo más bien lo asocio con... Al talento lo asocio con Maradona, con Charlie, pero no con una cámara de software. Y como, bueno, volviendo a Cristina, pues como lo dice antes, bueno, ahora hay que agarrar el diccionario y ver qué significan las palabras, ¿no? Y entonces agarré el diccionario con la Wikipedia, en realidad. La tengo con todo, che. Agarré la Wikipedia y busqué qué quiere decir talento. Bueno, talento proviene del latín talentum, ¿no? Y literalmente es el plato de la balanza o el peso, ¿no? Pero en verdad, en la etimología de esta acepción del término destaca el hecho de que existiera una unidad monetaria del mundo antiguo, el talento. Eso es el talento. Y el talento adquirió fama por su mención en una de las parábolas de Jesús, que es la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30 y Lucas 19, 11, 27. ¿Qué es la parábola de los talentos? La parábola de los talentos es una comparación que forma parte del Evangelio de Mateo y que tiene la llamada parábola de las minas o parábolas de las 10 onzas del Evangelio de Lucas, un texto de paralelismos evidentes que ilustra la misma idea. Los dos evangelios ponen esta enseñanza en los labios de Jesús de Nazaret. En Mateo, la palabra de los talentos se ubica a continuación de la parábola de las 10 vírgenes y forma parte del largo discurso que tiene por eje principal el tema de la vigilancia con motivo del juicio final. El significado de la parábola de los talentos ha sido largamente debatido, particularmente en referencia a lo que la parábola pudo criticar cuando fue pronunciada durante el ministerio de Jesús. Sin embargo, la enseñanza fundamental en el marco del cristianismo es clara, que Dios confía sus dones o talentos a los hombres con la obligación de que los desarrollen, que esperen la respuesta fructífera por parte de cada hombre y que la inactividad, por miedo, exceso de precaución o cobardía, pereza o simple omisión consciente, en hacer rendir los talentos recibidos es criticada por el propio Jesús. Esa es lo que encontré en la Wikipedia. Y es muy interesante, ¿no?, que se hable de los talentos, porque la palabra talento tiene exactamente ese significado, ¿no? Eso es lo que uno cree y lo que uno comprende cuando piensa en un talento, ¿no? Es decir, el talento es un don divino que debe ser desarrollado para evitar la crítica del propio Jesús, nada menos, ¿no? Los hombres, bueno, ahora diríamos los hombres, las mujeres y las disidencias que reciben los dones, es decir, lo que llamamos talentos, son elegidos ya que reciben el fruto de un acto divino, ¿no? Son
son personas elegidas. En la Argentina, como proclaman desde el presidente para abajo, y hasta el exministro Barañao lo repetía cada tanto, ha sido bendecido abundantemente con gran cantidad de talento. Y parece ser que eso es lo que nos distingue e identifica en gran parte del mundo. Es decir, todo esto es un don divino. La Argentina ha sido bendecida y tiene un montón de talentos. De ninguna manera uno pueda pensar que se trata de los frutos de un gran sistema educativo, masivo, público y gratuito, aún en su nivel superior, cosa que no ocurre en muchos lugares. Ni tampoco de una enorme cantidad y variedad de esfuerzos públicos y también algunos privados. Esfuerzos estos que van desde la creación de nuevas carreras informáticas en las universidades, donde cuando diseñamos el plan de software creamos un fondo especial que se llamaba FOMENI, que estuvo activo desde 2005 y hasta en el 2015 seguía repartiendo cargos docentes y recursos. Se crearon carreras técnicas, secundarias y terciarias, formación profesional a través de los ministerios de Trabajo y Producción. Me puse a pensar el otro día, qué sé yo, 15 tipos de becas distintos para promover que la gente estudiara en cualquier nivel de informática, desde la secundaria hasta los posgrados. Y todo esto en el contexto de políticas públicas sostenidas por 20 años, algo que pasa muy poco en la Argentina. Y además una tradición histórica que incluye desde la introducción de la clementina en exactas por Sadowski, pasando por FAT Electrónica, pasando por la Escuela Superior de Informática, por SLAI, a lo largo de 60 años. Es decir, es toda una bendición, pero nada tiene que ver con esto, y eso es lo que se esconde atrás de talento, ¿no? La idea de talento. Y esta idea de talento, entonces, en realidad, es muy útil para no hablar de políticas públicas ni de reconocer que se debería fortalecer la educación pública, en particular la educación pública en estas tecnologías que se está cayendo a pedazos, en particular en las universidades. Pero también es interesante para otra cosa, es algo que se está viniendo y que se está discutiendo a nivel global, y la idea de talento sirve muy bien para bloquearla, ¿no? Y es algo que no es menor, ¿no? Sirve también para reconocer, o para no reconocer, que los agraciados estos, bendecidos por Dios por el otorgamiento de talento, sean trabajadores, ¿no? Que no tienen por qué organizarse para defender sus derechos, ni siquiera pensar que tienen derechos, porque, como todos saben, los ángeles no figuran en el Código Civil y en el Código Laboral, y mucho menos se sindicalizan. Y eso es una idea muy funcional. Tanto lo de ignorar las políticas públicas y el Estado, como, y la educación pública en particular, como la idea de que no hace falta de sindicato ni nada, ni ninguna cosa rara para los trabajadores informáticos. Es decir, en vez de trabajadores tenemos talentos y eso viene muy bien para este modelo. Bueno, saliendo de mis protestas y empezando con el tema de la charla, aunque mis protestas tienen bastante que ver con el tema de la charla. Lo que les voy a contar ahora muy rápidamente, ¿me queda algo de tiempo? Sí, ¿no? Unos 10 minutos me quedarán. Sí, te quedan unos 10 minutos. Bueno, voy a usar 15, así que no tengo problema. Vamos a hacer una retrospectiva arrancando en 2003 arbitrariamente, que fue cuando se empezó, a fines de 2003 se empezó a poner en marcha toda esta política, y durante el 2004 se aprobó la ley de software y se empezó a poner en marcha el régimen de promoción de software, que consistió básicamente en beneficios fiscales para empresas que produjeran y cuyo negocio fuera el software y que vendieran eso, que consistió en beneficios fiscales, en ganancias y en cargas patronales. Eso fue básicamente eso. Y lo que se armó alrededor de estos beneficios fiscales y de este régimen de promoción fue un plan de largo alcance, un plan estratégico a 10 años con un plan de acciones a 4 años, que produjo resultados interesantes desde varios puntos de vista, ¿no? Produjo, por un lado,
una articulación público-privada académica y una articulación intraestado, que no se había producido nunca hasta ese momento. Asimismo tuvo un desarrollo federal, se crearon foros de debate, polos tecnológicos. Hoy día creo que en casi todas las provincias argentinas hay un polo de software, un polo de tecnología de información. Participaron del debate para formular este régimen, no sé, cerca de 200 instituciones de distintos niveles, desde universidades hasta pequeñas cámaras empresarias. Es decir, tuvo gran legitimidad, ¿no? Y por otro lado, creció política e institucionalmente el sector, ¿no? Yo me acuerdo que antes de que empezara toda esta movida, hasta que se aprobó la ley, se creó el régimen y se empezó a poner en agenda este tema, a los empresarios de las cámaras de software no lo recibía ni el cafetero, ningún ministerio. Un año después de esto estaba el presidente en la cena anual, una cosa por el estilo, y varios ministros. No sé si el presidente, pero varios ministros, y poco tiempo después Cristina no se perdía unas horas de las cenas que hacía la Cámara, y participaban de todos los eventos políticos importantes. Se creó un fondo específico para el I+D en software que se llamó Fonsoft. Se creó la Fundación Sadowski, que todavía sigue funcionando y tiene cosas interesantes como un plan que se llama Programar, que es para formar docentes y promover la educación en computación, digamos, en software, en todos los niveles educativos. Se crearon miles de empresas, se crearon en 20 años alrededor de 5.000 empresas, algo que pasa muy poco, ¿no? Se crearon entonces estos miles de puestos de trabajo que cuento, se desarrollaron montones de emprendimientos, se desarrollaron muy particularmente, y a esto se debe la fama, notablemente las exportaciones. Hoy es el sector de software es el tercer sector de exportaciones en la Argentina, ¿no? Atrás del complejo sojero cerealero y creo que la sello automotriz. Se promovió la investigación con la creación del Fonsoft y también la Fundación Sadowski, y el CONICET dio programas especiales y becas especiales. Se promovió el sistema educativo, como ya les conté, también la capacitación. Hubo un enorme trabajo del Ministerio de Trabajo, en particular en la época de Carlos Tomada. Bueno, y a pesar de todo eso le criticamos. Uno dice, bueno, ¿qué te pasa? Bueno, la verdad es que todo esto pasó, pero las cosas evolucionaron en un sentido que para muchos es inesperado, pero haciendo una retrospectiva no es para nada inesperada. La primera frase del libro donde se quedó plasmado el plan estratégico original era absolutamente clara y mostraba cuál era el horizonte de posibilidad que veía la gente que desarrolló que desarrollamos esta política. La primera frase decía que la visión, como se decía en ese momento, consistía en convertir a la Argentina en los próximos 10 años en un actor relevante como país periférico en el mercado mundial de software y servicios informáticos. En esa frase está todo dicho, y esa frase sintetizó toda la política que se desarrolló y cada una de las acciones relevantes que se desarrollaron. Y la palabra clave es: ¿qué quiere decir ser un actor relevante como país periférico en el mercado mundial? A partir de esa pregunta fue que de alguna manera yo empecé a reflexionar, y empalmamos con el trabajo que ya venían haciendo Verónica y Nicolás, analizando el sector en la Argentina. Bueno, ser un actor relevante como país periférico en el mercado mundial fundamentalmente quiere decir, bueno, jugar un papel destacado en la disputa por los eslabones más bajos de la cadena de valor global, digamos, el valor global del software del mundo, ¿no?
Es decir, competir por vender horas hombre a bajo costo relativo para tareas en las que están en los eslabones más bajos, ¿no? Es decir, de mediano a bajo valor. Y esto ya estaba dicho y fue dicho el primer día en que se formuló esta política hace 20 años más o menos, poco menos de 20 años. Ahí quedó definido, o por lo menos estaba en germen, lo que llamaremos, y mis compañeros explicarán, el perfil de especialización del sector. Ser un actor relevante como país periférico. Los países periféricos se dedican, bueno, a hacer las cosas que pueden ser delegadas por los países centrales, ¿no? Yo les digo muchas veces a mis alumnos, todos laburan en el sector, bueno, ustedes programan el botoncito, y eso se paga en sus horas hombres, y después compran el teléfono Samsung que tiene el botoncito, pagando muchísimo más, ¿no? Ese es el rol que tiene uno cuando se concibe como un país periférico en un mercado mundial, ¿no? Uno podría haber dicho como país soberano en lugar de país periférico, qué sé yo. Quizás hubiera sido otro el cantar, ¿no? Pero esta visión diseñó perfectamente un modelo de desarrollo del sector software como una industria de exportación disociada, a donde fue y sigue siendo posible, de la economía y de la sociedad nacional. Cuando uno dice eso, los empresarios se enojan porque dicen que dan mucho trabajo y dan muchos puestos de trabajo y les da un futuro a chicos que quizás no lo tuvieran. Y uno les dice, bueno, con la pluralidad que te da cada chico, es bastante fácil ser bueno. El problema no es si somos buenos o somos malos, el problema es cuál es el modelo que tenemos en la cabeza, cuál fue el horizonte de posibilidad del año 2003 que generó esto. Bueno, fue el horizonte de posibilidad, era el modelo neoliberal pensado como único posible en el marco del pensamiento único, en el momento en que empezaba a descomponerse el modelo este neoliberal. Pero fue neoliberal y por eso pensamos que el único camino posible era concebirse como un país periférico en las cadenas globales de valor. Esa es la conclusión más fuerte y la autocrítica más grande que yo podría hacerme por haber sido un coordinador del foro que creó esta ley, ¿no? Este régimen. Y entonces, consecuentemente, con esa mirada, los mayores esfuerzos y los avances reales que se produjeron fueron en el acceso a mercados externos y en la formación de recursos humanos. Los dos objetivos claves que permitieron avanzar en lo fundamental planteado por esta visión. En definitiva, fue un éxito en toda la línea, ¿no? Y se hizo exactamente lo que se pensó que se podía hacer y que se debía hacer. Y el problema es qué fue lo que se pensó que se podía y se debía hacer. Pero una vez dicho eso, fue un éxito rotundo en toda la línea, que además fue reconocido por todos, ¿no? Por toda como dicen ahora, por toda la clase política, desde kirchneristas hasta los macristas, todos aplauden y todos aplaudieron y todos votaron con las dos manos la Ley de Economía del Conocimiento, ¿no? Y claramente, la evaluación que se hizo 10 años después de la puesta a punto, en el 2014, demostró que se habían cumplido todos los objetivos fundamentales. No todos los objetivos que se habían planteado, pero sí todos los objetivos fundamentales que tenían que ver con generar dólares, ¿no? Generar exportaciones. Ya termino, me falta poquito. No pensar que tengo que decir, tengo acá anotado algunas cosas. Bien. Bueno, mirado con alguna distancia en retrospectiva, otra de las conclusiones que a mí me interesa señalar es que este régimen de promoción y su continuidad ahora con la economía del conocimiento, ¿qué significó, ¿no? Mirado en términos históricos? En mi opinión significó el ingreso a la Argentina a la revolución de las TICs. Ese ingreso se podía haber producido
en la década del 70, porque en la década del 70 la Argentina, como muy poquititos países en el mundo, no más, supongo, hay que sacar la cuenta, pero no más de 5, había desarrollado completamente una computadora, una mini computadora, con su software totalmente argentino, en FATE, un gran programa de FATE electrónico que fue liquidado por la dictadura, ¿no? También podría haber entrado de alguna manera en el 89, no, en la década del 80, digamos, en la gestión de Sadowski como secretario de Ciencia y Técnica de Alfonsín, que creó la SLAI, que era una suerte de balseiro de la informática, creó el Programa Argentino de Electrónica e Informática, creó en colaboración con Brasil un enorme programa de colaboración con Brasil en informática, que incluía formación de cientos o miles de estudiantes, y proyectos de investigación y proyectos de desarrollo tecnológico, en el momento en que Brasil estaba desarrollando su propia computadora y Argentina quería independizarse de alguna manera o lograr más autonomía del hegemón de esa época, que era IBM, y fue liquidado por Menem, ¿no? Digamos que a los yanquis no les gusta mucho que la Argentina se meta con desarrollos autónomos en estas tecnologías, y como decía hoy en la previa Alfredo Moreno, tampoco en otras, ¿no? Bien, entonces este ingreso de la Argentina 2004-2005 fue un ingreso, como le gustan decir a los amigos economistas, fue un ingreso tardío a la revolución de las TICs, ¿no? Como dice Carlota Pérez, ¿no? Que sabe bastante de esto. Ya esa época era la época de difusión de las TICs en el mundo, ¿no? Ya se había hecho la revolución y ya estaba accesible para todo el mundo, digamos. Todo el mundo de alguna manera se podía meter en esta revolución, y la Argentina se metió, como ya les conté, ¿no? Pero además se metió, algo que también enoja a los amigos empresarios, yo siempre digo que se metió con boleto de tercera, o también podemos decir que se metió colgado del furgón al final del tren, porque se metió sin comunicaciones y sin electrónica. Las comunicaciones estaban privatizadas, estaban en manos de Telefónica y Telecom en su momento, ahora están en manos del amigo Héctor, todos lo conocen, y entonces no se podía tocar. La baña, al que decía comunicaciones, le pegaban la mano y no se podía meter, ni electrónica. Todo el mundo decía que la Argentina no podía en ese momento desarrollar nada de electrónica. La electrónica había que comprar. Supongo yo que, bueno, había quien estaba interesado en decir que no se podía hacer. Un tiempo después se empezó a ver que algo sí se podía hacer, y después fue liquidado. Hubo un proyecto muy interesante del INTI con varias universidades, en donde se comenzó a desarrollar microelectrónica y empezaron a aparecer algunas empresas de diseño. Pero en ese momento el horizonte de posibilidades decía que la Argentina podía meterse en esta carrera de las TICs solo como un actor periférico en el software, y no tenía nada que hacer ni con las comunicaciones ni con las electrónicas. Bueno, y esas carencias de meterse a las TICs sin guita, digamos, sin poner nada, tiene mucho que ver con esto del perfil de especialización que describirán Nicolás y Verónica, ¿no? Pero está muy claro que estas carencias reflejan de una manera evidente las limitaciones muy serias para el desarrollo de un modelo que utilice la tecnología para mejorar la vida de la comunidad, para mejorar el desarrollo industrial y productivo, para encarar grandes proyectos necesarios que nuestro Estado no tiene y lo necesita tanto como se vio en la pandemia, si ustedes quieren, en términos de salud, de educación, que tenga que ver con el desarrollo de la cultura de la comunidad. Bueno, hay, como todos dicen, estas tecnologías están por todos lados, y efectivamente están por todos lados, pero si se las toma
como un todo, ¿no? Y se las toma como las toma el resto del mundo, diría el liberal, ¿no? Con software, con informática, con comunicaciones y con electrónica. También diríamos ahora con contenidos, ¿no? Comunicación social. Bueno, en fin, así fue como a partir del 2003-2004 se fue consolidando, lenta pero a paso firme, lo que yo llamo un modelo de enclave exportador a espaldas del país. Eso fue lo que se fue consolidando. Un enclave exportador que anda fenómeno, que genera puestos de trabajo, que exporta un montón de plata, pero que está de espaldas al país. Como suelo decir muchas veces, se podía haber cambiado a tiempo. En el año 2014 se venció la ley y fue renovada tal como estaba. En lugar de haber escuchado a algunos que decíamos, ahora ya tenemos masa crítica, ahora podemos utilizar estas tecnologías como una plataforma para el desarrollo de nuestro país, para la autonomía, para la independencia, para la soberanía. Ese fue el momento en que nunca más me dejaron entrar a la Secretaría de Industria, porque el gobierno estaba feliz porque generaban dólares, los empresarios estaban felices porque ganaban dólares, y los locos que andaban diciendo que soberanía y que cosas raras no tenían por qué estar ahí. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que le pasa a todos estos enclaves exportadores de cosas, ¿no? En particular exportadores de servicios. Se generó un nivel de concentración enorme, está pasando a nivel global, como todos saben, y un nivel enorme de dependencia externa, en la cual ganaron las más grandes, se despegó el sector de las necesidades nacionales y de las necesidades populares también, y finalmente se votó y se promulgó la Ley de Economía del Conocimiento, que en mi opinión es tomar lo que ya estaba y llevarlo al paroxismo. Es decir, cualquier actividad que utilice Internet para exportar algo, un servicio de lo que venga, ahora se llama economía del conocimiento. Que nadie sabe bien qué es, porque en realidad no hay ninguna economía que no sea economía del conocimiento. Lo llaman, usar medios digitales parece que quiere decir conocimiento. Y el rol del Estado en todo esto, en lugar de orientar la trayectoria política y tecnológica de estos sectores, se dedica a sostener y ampliar los beneficios para las empresas y formar recursos humanos de mínima capacidad. Yo lo que digo siempre es, el Estado pone un montón de guita para hacer unos cursos que se llaman Argentina Programa, que básicamente sirven para filtrar de los 700.000 que entran, los 5.000 que salen, y entonces le ahorra un montón de trabajo a las oficinas de recursos humanos de Global, Mercado Libre y otras grandes empresas, que si no deberían invertir en seleccionarlos. Y entonces finalmente la hegemonía de los dueños de este enclave hace que todo lo que esté dirigido al desarrollo y la soberanía nacional tiende a achicarse, tiende a reducirse y hasta agonizar, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la educación universitaria. Está en serios problemas porque la generación joven de docentes que deberían estar haciendo sus doctorados o comenzando su carrera docente, se van a laburar en el enclave, se van a laburar por dólares o se van a trabajar directamente como freelance para el exterior. Va agonizando la ciencia y técnica. Fíjense que un sector que tiene 200.000, 300.000 trabajadores tiene en total entre investigadores y becarios en el CONICET 300 personas, 300 y poco. Y entonces va a agonizar, ¿no?, la investigación básica. Y también va está agonizando el desarrollo tecnológico nacional, las capacidades estatales. Y finalmente las propias pymes, que fueron el motor de lanzamiento de eso, están siendo comidas por los grandes dueños del enclave, tal como lo saben todos los pymes argentinos. Y entonces por eso uno tiene un poco de bronca, ¿no? Porque en vez de subsidiar multinacionales y unicornios para que sigan haciendo lo mismo que hacen, uno se pregunta qué hacen, y además no necesitan subsidio para hacerlo. Uno se pregunta por qué
en lugar de darle la guita a estos 4 que se lo llevaran, nos estimula con esa misma plata, esos mismos recursos, el fortalecimiento de capacidades técnicas en el Estado que promuevan misiones o que permitan la promoción de misiones en áreas estratégicas, ¿no?, que promuevan la creación de propiedad intelectual nacional y de la investigación científica y tecnológica. Y, a ver si me olvida de algo. No, yo dije todo y hablé demasiado, ¿no? Les agradezco la paciencia. Diga alguno de los dos. Sí, supongo que Verónica. No, va a tomar la palabra Nico, va a presentar todo el trabajo él y yo después voy a hacer algunos comentarios finales. Por ahí lo interrumpo mientras está poniendo. Buenísimo. Ahí estoy compartiendo pantalla. No sé si ahí estamos pudiendo ver. Sí, la estamos viendo. Antes que nada, bueno, partir también, Gabriel contaba el auge del sector en las últimas 2 décadas. Habló del talento y habló de los esfuerzos de política pública para que se haya logrado tal crecimiento de la facturación, de las exportaciones, del empleo, de la cantidad de empresas. Me parecía bien también agregar el componente de la demanda internacional como una ola de subcontratación, el auge de la subcontratación y la descapitalización a nivel internacional del software. Me parece que es importante también tenerlo en cuenta en la medida en que el que comanda hacia dónde va el sector, el modelo de desarrollo del sector, es el que está demandando. El que está demandando demanda a la empresa local, demanda al trabajador freelance local, y ese a su vez es el que demanda política pública, que termina demandando los incentivos o beneficios que vayan hacia algún tipo de dirección. Entonces, parecía como también importante contar ese contexto. Más allá de esto, un poco el trabajo que hacíamos con Verónica y Gabriel es, venimos creciendo aceleradamente, pero el diagnóstico actual, o por lo menos antes de lo que está pasando ahora con la guerra Rusia-Ucrania y las posibilidades que se puedan abrir por ahí, en términos de exportación del sector, lo que vimos es una pérdida de dinamismo y estancamiento de las ventas y las exportaciones, que se ven en los propios informes de la Cámara. Y ante esta pregunta, ante este diagnóstico, nos preguntamos nosotros si esto tiene alguna relación con el modelo de desarrollo del sector. Si el estancamiento de las ventas y las exportaciones está relacionado con ese modelo de inserción internacional, cadenas globales de producción de software, y particularmente orientado a servicios. Y nuestra hipótesis de trabajo es que la profundización del modelo S genera condiciones que limitan su propia reproducción y el desarrollo de largo plazo. Entonces, vamos a mirar un poco esa idea, un poco para poner en contexto y entender el modelo. No pensaba detenerme en esto, pero me pareció que era una de las cosas que resaltaron que estaría bueno hablar, entonces hablo un poquito de los modelos. Si pensáramos en 2 tipos ideales de modelos de desarrollo del sector, uno estaría, por un lado, un modelo más transversal que se orienta a ofrecer productos y servicios a otras industrias. Esto de la industria 4.0, probablemente Verónica después habla un poco más sobre la importancia del sector software en este sentido. Y por otro lado, un modelo más tipo cadena global, en el cual las empresas de software locales exportan servicios a otras empresas del mismo sector o al departamento de informática de alguna empresa multinacional extranjera, que en general siempre están concentradas, o las exportaciones principales están concentradas en el sector financiero, en seguros. Estos 2 modelos tienen características diferentes. El modelo transversal es más ocasión, la producción de soluciones informáticas son especializadas, se desarrollan en conjunto entre proveedor y usuario, necesitan una cercanía, una proximidad, necesitan algún tipo de... se genera algún tipo de lazo de dependencia entre los actores, porque se comparte información y se va desarrollando productos específicos que después,
encontrar un reemplazante se hace más complicado. Digamos, ahí se generan activos estratégicos que van a afectar la productividad de la empresa que está comprando, y se va generando también un montón de oportunidades de aprendizaje que dan poder de negociación a las empresas del sector software en este sentido, que no se ve en el otro modelo. Si en el otro modelo es más una provisión genérica de actividades más de testeo, codificación, de soporte, de software, que tiene, digamos, es orientado más bien a grandes empresas, que lo que están haciendo justamente es buscar tercerizar, están tercerizando, subcontratando, desprendiéndose de alguna manera de los riesgos de tener la parte más intensiva en trabajo y a su vez reducir los costos en la medida que, digamos, si hay escasez de oferta de trabajo o exceso de esa demanda, digamos, están subiendo, entonces vas tercerizando y vas buscando menores salarios. Entonces también tiene que ver con la forma en la que se compite en este modelo más de cadena global, que es una competencia más por costos, no tanto por la diferenciación de producto que podría uno ver en el modelo transversal, que es más intensivo en investigación y desarrollo, que tiene más vinculación con la academia. A su vez, en el modelo de cadena global, lo que uno encuentra es que las capacidades necesarias, esos talentos necesarios para poder ser competitivo internacionalmente, son talentos que están difundidos a mayor escala a nivel internacional. Y, digamos, y hay intereses por parte del que está subcontratando de reducir las barreras para que aparezcan más jugadores y compitan más. Es un mercado mucho más competitivo y, por lo tanto, con mucho menor margen para negociar. También, digamos, para innovar y para aprender, ¿no? La vinculación y la interacción es mucho menos cercana y mucho menos específica. Esto como para contar un poco los dos modelos. No sé, Vero, vos si querías decir algo, continúo. No, voy a ir después voy a retomar esto que dijiste para hacer otro punto, pero adelante. Ok. Bueno, dicho esto, entonces, digamos, vuelvo a la hipótesis que teníamos del estancamiento, de la facturación y exportaciones del sector, y nuestro marco teórico, nuestra forma de tratar de explicarlo va a tener que ver con un concepto que se usa en otro ámbito para otro tipo de sectores productivos, que es el concepto de extractivismo. El extractivismo usualmente utilizado para actividades que explotan recursos naturales, y esa explotación lo va degradando, no se reproduce la capacidad o el recurso que se está explotando, y en ese sentido puede ser perjudicial para el desarrollo del territorio que contaba con ese recurso. Acá en el conocimiento pareciera ser algo bastante diferente, porque el recurso es algo que es creado, no es natural y no pareciera ser no reproducible, pero nosotros estamos viendo que el modelo tiene algunos indicios de que usa esas capacidades productivas que están en las empresas, que están portadas en los trabajadores, que están portadas en el sistema de ciencia y tecnología, erosionando también. Y esa erosión vendría a ser una degradación de su calidad o un cambio de la composición de las capacidades hacia otras, y no permite su reproducción, por lo menos en su estado original, ¿va? Es una transformación. Consideramos que esto va a implicar algún límite al desarrollo del sector de largo plazo, que son endógenos y son inherentes a su propia forma de crecimiento. Y para bajarlo un poco más, pensamos en 3 vías del extractivismo económico. O sea, serían 3 formas en las cuales se manifiesta, o pensamos que se puede manifestar, ocurrir el extractivismo. Por un lado, lo que llamamos vía precio-salario es lo que uno tendería a pensar de que se paga, cuál es la retribución de esas capacidades que se están usando, y si se está pegando, si alcanza esa retribución para que se siga incentivando la formación, la creación de empresas. Es una cuestión de remuneración del factor, por encima o por debajo de su valor de reproducción. Básicamente sería una idea más de la vía financiera. Habla respecto al modelo más financierizado de desarrollo del sector, en el cual la estrategia común de las empresas, o que empieza a ser cada vez más frecuente, está más centrada en la valorización financiera internacional de esa empresa, lo que busca es básicamente ser adquirida en el mercado de valores. Eso lo que va a hacer es se deteriora la retención dentro del territorio de todos esos emprendimientos que fueron más dinámicos, que lograron superar ciertas barreras, ciertos riesgos de la innovación, y después terminan siendo adquiridos. Y hay algo así como una tercerización de los riesgos de innovación por parte de aquel que está comprándolo, ¿no?
por otro lado tenés un montón de empresas que estuvieron haciendo esfuerzos para el desarrollo, que no llegaron, que bueno, el costo queda en el territorio donde estaban ubicadas esas empresas. La vía del desaprendizaje, que por último, tiene que ver con en qué se están aplicando esas capacidades. Tenemos capacidades para producir software, tenemos capacidades para investigar el software, tenemos capacidades, hay un montón en qué se usan. Lo que vemos es, bueno, pareciera que se están utilizando en actividades que requieren cada vez menos formación, en conocimientos que son de creciente difusión, como les mencionaba antes, a nivel internacional, y que ofrecen limitadas oportunidades de nuevos aprendizajes. No hay mucho más para aprender en determinadas actividades respecto a otras. Entonces, vendría a ser como una especie de una degradación de las capacidades por su uso, ¿no? Como el contrario del learning by doing, sería acá, se está desaprendiendo por no usar esas capacidades o usarlas en actividades menos desarrolladas. Y esto, digamos, el ejemplo más típico podría, para pensarlo y bajarlo un poco más, es la idea del ingeniero taxista de los 90. Lo mismo acá, un ingeniero en software, un licenciado en ciencia de la computación, picando código, como se dice en la jerga. Se aprenden nuevas cosas, se van desarrollando algunos nuevos lenguajes, pero digamos, son diferentes las potencialidades de uso y de aprendizaje en eso. Así que esto es un poco las tres vías. Acá mostramos un poco los datos del diagnóstico. Como les mencioné, acá se puede ver bien el fuerte crecimiento tanto de la facturación al mercado local como la línea punteada de la facturación de exportaciones. Hay un fuerte crecimiento en los primeros años, pero sin embargo ya vemos sobre el final del periodo un estancamiento y caída tanto en exportaciones, acá en la línea punteada, como en la facturación local. Y básicamente lo que vemos es una caída de la productividad por trabajador que se está dando desde el 2013. Entonces, si estamos viendo, vemos cuál es la facturación dividida el nivel de empleo en dólares, todo en dólares, y vemos una contracción fuerte, que es lo que llama la atención y lo que también nos lleva a investigar un poco qué está pasando. Uno podría descomponer esa productividad en los diferentes factores que van determinando. ¿Sí? Estamos viendo en el denominador la cantidad de ocupados, que va creciendo, mientras que el numerador decrece según datos oficiales, según datos también registrados, eso también para discutirlo después. Por otro lado, dentro de lo que estábamos en el numerador, tenemos las ventas locales en pesos que pueden estar afectadas. O sea, puede ser que caigan efectivamente las ventas al mercado local, o puede ser que haya un efecto cambiario que hace que cuando lo estoy midiendo en dólares haga que todo esté cayendo. Ahora lo descompondremos un poco. Y por otro lado, las exportaciones, que bueno, vimos directamente que estaban cayendo. Tendría que ver bien que si eso responde a una caída de la demanda global o es una caída del servicio en particular que se está para discutir. Respecto al efecto cambiario, uno puede ver que efectivamente, digamos, el momento donde se empieza a ver gran caída de la facturación de las ventas locales medidas en dólares, es el momento también en el cual tenemos una fuerte devaluación. Así que, en parte, hay una caída del peso del mercado local por un efecto cambiario, y ahí se ve que el coeficiente de exportación pasa del 33% en el 2014 al 64% en 2020. Es tal vez por un efecto cambiario. Lo que quería plantear acá, digamos, si bien este ejercicio es bastante simple y uno podría mejorarlo mucho más, acá hay un intento de deflactar las ventas locales. Tenemos las ventas locales en millones de pesos corrientes, y fueron deflactadas a través del índice de precios implícitos de servicios empresas, que sea el más adecuado. Eso también. Metodológicamente se puede discutir, y uno ve la tendencia en precios constantes muy pronunciada, pero usemos el índice para deflactar que queramos. Es muy probable que uno encuentre esta caída de las ventas locales. Uno habría que buscar las explicaciones de por qué. ¿Tiene algún sentido que haya algún incentivo a exportar? Un incentivo por parte de las empresas a destinar su trabajo al mercado externo por el diferencial de precios que se puede pagar, y a su vez, digamos, al revés, ¿no? Hay alguna imposibilidad del entramado productivo local de estar demandando soluciones de software porque tiene que pagar un servicio que está dolarizado, un servicio que tiene un precio internacional. Entonces, uno podría buscar alguna vuelta para explicarlo, y otras más, ¿no? Más macroeconómicas.
Dicho esto, ahora ver bien, digamos, cada una de las vías, empíricamente, qué es lo que fuimos encontrando. Dentro de la vía precio-salario, digamos, uno estaría viendo esto, de que se pague por debajo del valor. No lo vamos a poder ver porque no sabemos cuál es ese valor. Lo que sí podemos ver es que, por un lado, están creciendo la cantidad de empresas del sector. ¿Sí? Se ve en las barritas grises, crecimiento de cantidad de empresas en el sector, llegando a 5.500 en 2019, pero por otro lado lo que vemos es una caída del beneficio promedio por empresa. Es una estimación del beneficio, la línea negra es una estimación que hacemos, digamos, tomamos la facturación total del sector y le neteamos los salarios multiplicados por la cantidad de empleo, y si sacamos la masa salarial, faltaría restar también los consumos intermedios, pero masa salarial supuestamente el 70% más o menos de los costos del sector. Tenemos algún indicador de ese excedente bruto más costos intermedios, pero básicamente tendría a darnos una tendencia en caída. Esto también nos llama la atención con un crecimiento de la cantidad de empresas. También, otra cosa para discutir, ¿qué es lo que explicaría esto? Pero estos son datos oficiales, no es que estuvimos buscando, es lo propio que sale de la Cámara de Empresas de Software y utilizando datos de empleo y de remuneraciones de la web. Respecto a la remuneración del trabajo, digo, el otro factor productivo importante acá, también vemos crecimiento del empleo en las barras grises, pero la línea negra, que sería la remuneración, el salario medido en dólares, ahora Gabriel decía que aumentó, habría que ver hacer el cálculo de en cuánto quedan dólares, pero en definitiva vemos en los últimos 3-4 años caída del salario medido en dólares. Y esto uno lo puede hacer una comparación temporal, pero también haciendo una comparación respecto a otros países. Acá tomando datos de una base de datos que hace encuestas a trabajadores de todo el mundo del sector, Stack Overflow, lo que vemos es, capaz que me concentraría más en el dato de la mediana, porque el promedio puede estar influenciado por unos datos muy extremos. Basándonos en los datos de la mediana, lo que vamos a ver es, está aumentando la brecha salarial, medida en dólares, el salario anualizado. Respecto a Estados Unidos, y se está achicando, ¿sí? Respecto a India. Brecha respecto a India, chica, brecha respecto a Estados Unidos, se agranda. Y eso me parece que es algo importante en el contexto. Gabriel decía entre 5 y 10 veces, creo que estaba más o menos en lo correcto, ¿no? La diferencial de salarios. Respecto a la vía financiera, acá a través de otra base de datos, que esta en particular tiene datos de fusiones y adquisiciones de empresas a nivel internacional, hay unas 900 empresas argentinas que encontramos del sector software, y en este gráfico lo que se muestra es en las barras azules, cantidad de empresas que fueron adquiridas más de 5 años, o sea, más tarde de 5 años de haber sido fundadas, y las barras rojas lo que muestra son las cantidad de empresas que son adquiridas de forma temprana, ¿sí? Antes de los 5 años de haber sido fundadas. Y también, digamos, se ve un poco esta hipótesis del modelo orientado a la valorización financiera de las empresas, donde uno ve un primer periodo donde si había adquisiciones eran todas de empresas bastante antiguas. En los años lo que vemos es que se cambia la relación y hay una mayor cantidad de empresas que son adquiridas muy temprano. Y esto lo corroboramos también con entrevistas a empresarios que comentan que es una práctica habitual pensar de esa manera, no en ganar a través de la actividad productiva, la actividad de desarrollo de software, sino la diferencia se hace a través de la venta de una compañía. Bueno, y la última vía, la que corresponde al desaprendizaje, acá tenemos datos de la Secretaría de Política Universitaria, tenemos datos de formación, en este caso son nuevos inscriptos en carreras informáticas, la línea negra muestra eso, nuevos inscriptos en diferentes carreras informáticas en todo el país. Por otro lado, lo que se ve en las barras es la composición, si son de pregrado y grado. Vemos por un lado crecimiento en la participación de las carreras más cortas, de grado, las barritas un poco más oscuras, mostrando eso. Y por otro lado, lo que se ve es un estancamiento de la cantidad de inscritos totales de este tipo de carreras, por más que antes estábamos viendo que está creciendo un montón del empleo,
pareciera que la necesidad de calificación es un poco relativa, o habría que discutirlo también. Bueno, acá también hay un poco la discusión si faltan incentivos, o sea, si se paga por demás esa calificación, también para discutir por qué no se están inscribiendo, porque capaz que no necesitas tener una carrera terminada, una carrera de grado o pregrado, o tenerla no paga un diferencial salarial. Si no lo pagara, podría tener algún tipo de explicación que tiene que ver con eso, de que no se está usando la misma capacidad que se forma después en el puesto de trabajo. Bueno, este es otro dato también que tiene que ver con la formación. En vez de cantidad de nuevos inscritos, son la cantidad de graduados. Vemos cierto estancamiento en los graduados, tanto de pregrado como de grado. Y habla de un ingreso temprano al mercado laboral. Y también para discutir, que es algo de lo que se suele hablar en las diferentes universidades donde se dan carreras de informática, la idea de que creando efectos de eliminar se va a reducir temprano. Estudiantes, porción de trabajadores con formación incompleta entre diferentes países, y también vemos que, digamos, con esta base está Google Flow, también lo que vemos es que Argentina lidera el ranking, digamos, de los países que tienen mayor proporción en el empleo del sector de trabajadores con secundario y universitario, el menor de los niveles de grado de formación que cuenta la encuesta esta. Antes de las reflexiones, no sé, Vero, vos decir algo. No, la verdad que está todo muy claro lo que estás diciendo, así que no sé si estoy muteada quizás. ¿Hola? A ver, no, está fantástico, no necesité intervenir para nada porque está todo súper claro. Estás diciendo todo lo que hubiera dicho. Buenísimo. Entonces, un poco, digamos, cerrando eso, la presentación esta es, básicamente vemos caída de la facturación con incremento del número de empresas y de empleos, y esto nos da algún indicio de que hay alguna contracción del valor de lo que se está comercializando. Digamos, lo que está ocurriendo es que hay una caída de salarios y beneficios de manera simultánea, que se puede explicar, digamos, por una cuestión de un efecto composición. Está creciendo la participación de actividades de menor valor en el total de lo que se exporta, de lo que se ofrece, entonces eso hace que caiga la remuneración en cada lugar, pero está creciendo en otro sentido. O es un efecto competencia, podría ser también una cuestión de la difusión internacional que decía antes, de las capacidades y estandarización de los procesos, que facilita el ingreso de otras empresas y va reduciendo el valor, no por composición, sino por una cuestión de esas actividades están bajando el valor a nivel internacional. Por otro lado, vemos incentivos a la contratación externa de trabajadores, estas bajas remuneraciones que se pueden pagar en el mercado local. Por otro lado, incentivan a que el trabajador quiera trabajar directamente freelance, ¿no? Algunos pueden hablar de fuga de cerebro virtual, ¿no? El trabajador está acá, pero trabaja, digamos, todas esas capacidades no son utilizadas en el territorio, sino que son aprovechadas internacionalmente. También lo que ocurre y que ayuda a esto y lo apoya son nuevas tecnologías que permiten este tipo que facilitan, ¿no? que reducen la necesidad de tener una empresa local que coordina el trabajo y que haga de filtro para, digamos, también como ofreciendo ese servicio de contratación de personal, sino que directamente trabajas a partir de la plataforma, y a su vez hay tecnologías que permiten, digamos, pagar internacionalmente saltando ciertas barreras de movilidad de capital, ¿no? Para pagarle el salario a través de otros medios de pago. Bueno, y esto se suma, digamos, por un lado esto, los trabajadores que tienen capacidades formadas localmente, que no trabajan para empresas que están acá, ni para producir valor localmente, y por otro lado, creación de empresas locales también, con esfuerzos locales, pero que para ser vendidas y que, digamos, mayor
beneficio termine siendo aprovechado fuera. Y más allá de dónde sea aprovechado, son capacidades que se formaron acá, que no se están acumulando acá, sino que al contrario, se van formando parte de los activos de otros territorios. Mensaje, acá tenemos a 2 circuitos, aumento de participación de carreras cortas, y todo esto redunda en reducción de las capacidades formadas y requeridas, que también el modelo está requiriendo cada vez formación de este estilo. Y uno lo que puede estar pensando y tener en cuenta también es, se pide constantemente, y es el reclamo de las cámaras, faltan recursos humanos calificados, pero por otro lado, digamos, se contratan tempranamente. Por otro lado, vemos caída de los ingresos a CONICET y falta de formadores, digamos, dentro de lo que sería formación. Faltan profesores de informática, o sea, no hay inversión en generar profesionales que se dediquen a formar a otros profesionales, y tampoco hay investigación. Tenemos, en los últimos años, escuché por ahí, no sé, alguien podrá corroborarlo o decirlo, quedó vacante el ingreso a carreras de informática. No sé si es solo un dato de pasillo o efectivamente ocurre en carrera en CONICET. Así que bueno, un poco resumiendo todo esto, hay algunos indicios del crecimiento del sector, que está especializado en esto, en las actividades de menor valor, encuentra sus propias limitaciones y va erosionando esas capacidades iniciales. Un poco de eso. Puedo comentar, antes de darle la palabra a Verónica, que es absolutamente real lo que acabas de decir, Nicolás. Quedan vacantes, becas y cargos. Y lo más grave, lo iba a decir al final, pero corresponde ahora, es que nos estamos quedando sin personal especializado en los institutos de investigación, con todo el Big Data y la infinita cantidad de necesidad de elaboración de resultados a partir de los datos cuando uno trabaja en un instituto experimental, como es mi caso, como en ciencia experimental, porque simplemente renuncian, es decir, ni siquiera te dicen, bueno, me voy por un periodo a probar, cosa que estamos hasta dispuestos a aceptar, sino renuncio, total voy a ganar 10 veces más, y no le dicen, pero mira que me parece que son un poco de espejitos de colores, porque esto no va a ser para siempre así, y renuncian. Entonces tenemos una crisis muy, muy severa de formación de personal capacitado, efectivamente, pero también de pérdida de recursos humanos ultra calificados en institutos de investigación que inclusive han trabajado por décadas y que están dispuestos a renunciar a su trabajo para pasar a la industria del software privado. Así que eso después, si quieren, lo conversamos un poquito más, pero es tremendo. Es una situación muy seria. Bueno, Verónica, perdón. No, no hay problema. Muchas gracias por el comentario. La verdad es que es la percepción que tenemos, pero siempre está bueno validarlo con gente que está ahí viviéndolo todos los días, de cotidiano. Así que nada, gracias a vos en todo caso. Yo la verdad que voy a agregar muy poco porque la presentación de Nicolás fue muy, muy prolija. Es básicamente nuestro esfuerzo por documentar qué es lo que está pasando en el sector de software y qué es cómo el sector de software va por el camino que ha elegido, va, digamos, limitando las posibilidades de desarrollo a futuro. Básicamente la pérdida de los recursos humanos, la pérdida del personal calificado, de los formadores, de la investigación, todo eso va segmentando en una inserción de bajo valor, de cada vez más bajo valor, que va a enfrentar una competencia cada vez más fuerte en un mercado globalizado en el cual nosotros, como dijo también Gabriela al comienzo, entramos tempranamente, pero ya están los que entraron después que nosotros, con gran capacidad para competirnos. La cuestión de las brechas salariales con respecto a Estados Unidos y con respecto a India me parece que son elocuentes de lo que está sucediendo con la calidad de las exportaciones argentinas.
Todo esto habla del daño que se provoca al sector a sí mismo, y un poco como planteamos en el artículo, es como que el camino que elige, el camino que transita, va generando sus propias imposibilidades de reproducción al futuro. Por eso la analogía con el extractivismo, ¿no? Pero también hay otra analogía con el extractivismo que me interesa señalar y que tiene que ver no solo con el daño que se hace el sector a sí mismo, sino con el daño potencial que tiene esta inserción exportadora sobre la construcción de una verdadera economía del conocimiento para el país. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero, para eso voy a volver a estos modelos que mencionó Nicolás al comienzo, y las diferencias con el modelo transversal, en el cual las empresas de software tienen una interacción directa con el cliente, eso les permite desarrollar competencias, eso les permite tener una mejor posición competitiva, y también incluso generar propiedad intelectual y competir, en todo caso, globalmente, no a través de un recurso estandarizado como es la hora hombre programador, aunque sea digámosle, una hora hombre programador sofisticada, sigue siendo hora hombre programador vis a vis la posibilidad de, encapsular ese conocimiento en dispositivos, en propiedad intelectual, y obtener no solamente un flujo de ventas de servicios estandarizados, sino obtener rentas por productos diferenciados, ¿no? Y eso creo que es la clave a la hora de pensar cómo el sector debería, apuntar para poder salir de esta propia trampa que tiene el extractivismo. Al mismo tiempo, esto tiene una implicancia sobre el desarrollo propio hacia el efecto que tiene esta inserción sobre el desarrollo de una economía del conocimiento en Argentina. Por eso me gustaría hablar levemente de lo que es Industria 4.0, ¿no? Y ustedes todos seguramente ya están súper advertidos de todo esto, así que simplemente voy a decir que es una tendencia a una mayor integración entre el mundo físico y el mundo virtual, incluso algunos hablan también de una mayor integración con el mundo biológico, ¿sí? Y tiene que ver con la adopción de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación de una forma tal que transformen fuertemente todas las capacidades productivas de un país, están transformando fuertemente las capacidades productivas de un país. Obviamente esto tiene que ver con políticas públicas, en que los países centrales están perdiendo posiciones en la industria manufacturera a nivel global y por lo tanto lanzan políticas públicas destinadas a fortalecer esas capacidades manufactureras y por lo tanto a potenciar la difusión de estas tecnologías dentro de sus sistemas productivos nacionales y fortalecer pymes industriales, pero también en pymes de servicios o en empresas medianas o grandes también. O sea, no es solamente un problema de la aplicación de estas tecnologías a la industria manufacturera, que no es poca cosa, que probablemente sea bastante central, pero digamos manufacturero, sea primario, o sea terciario, en función de todos sean servicios. Estas políticas obviamente van a tener y están teniendo un impacto sobre las competencias de las industrias manufactureras y sobre los aparatos productivos de las economías nacionales, y el proceso de desindustrialización y de debilidad estructural que muestra Argentina y la región, uno debería pensar que se van a profundizar. Y acá uno se pregunta, ¿qué rol le cabería al sector de software y servicios informáticos en Argentina para fortalecer las estructuras productivas, la estructura productiva argentina? Y a eso me refería con
construir una verdadera economía del conocimiento. Poner al servicio del desarrollo económico, productivo, social de la nación a estas competencias desarrolladas con recursos públicos, ¿no? Nuevamente, no, como dice Gabriel, no son talentos, son competencias construidas con esfuerzos públicos. Si uno ve cómo es la oferta global de tecnologías de la industria 4.0, es una red hecha con 10.000 empresas que ofrecen tecnologías de la industria 4.0, uno ve que estas empresas están especializadas en un montón de sectores, ¿no? Acá podrán ver automatización industrial, manufactura, vehículos eléctricos, todas las tecnologías estas propias de la industria 4.0, ¿no? Internet de las cosas, machine learning, data analytics, etc. Y software. Es decir, el sector del software es un sector fundamental dentro de este nuevo paradigma tecnológico. Es un sector fundamental para transformar para entrar realmente en la economía del conocimiento. Sin embargo, ¿no? Nuevamente, volviendo a los modelos de Nicolás, sin embargo, si estamos acá, ¿sí?, hablando con este actor, poco vamos a poder aprender sobre esa interacción y el uso de estas nuevas tecnologías en contextos productivos concretos, porque además son específicos, y en Argentina la adopción de estas tecnologías va a ser diferente a cómo va a ser en el resto del mundo. Déjenme decirles lo mismo, pero considerando únicamente a las 350 empresas más importantes que ofrecen servicios de industria 4.0. Fíjense cómo el software está en el corazón de estas tecnologías. Todas estas empresas están especializadas en software. Pero no solamente están especializadas en software, sino que están especializadas en software y en manufactura. Sí, hay una verdadera implicación entre el mundo del software y el mundo manufacturero. La ruptura de eso a través del modelo de la cadena global nos va a fragmentar la posibilidad de ese aprendizaje interactivo. Si vemos los caminos más frecuentes de diversificación productiva, el software está absolutamente en el centro. Para poder pasar a todas las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, machine learning, etc., son empresas de software que llegaron acá. No hay otro camino. Incluso para pasar desde automatización industrial a tecnologías de inteligencia artificial, los caminos más frecuentes pasan por el software. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa acá? No nos preocupa solamente el daño, o sea, que hace este modelo extractivista a la propia supervivencia de las empresas de software. Nos preocupa además el daño que puede hacer este modelo extractivista al desarrollo de una verdadera economía del conocimiento. Fíjense, documentado por la CESI, las ventas a la industria manufacturera pasaron de ser el 11% en el 2012-2014 al 7% en el 2014 al 2015 y al 5% y menos en adelante después del 2017. Es decir, el sector, como decía ahí un poco Nico en los datos, ¿qué pasa? Las empresas locales tienen cada vez más dificultades para poder contratar recursos humanos calificados. Y la carrera internacional por ganar posiciones en la productividad manufacturera nos va a dejar severamente mal después de esto. Lo mismo, acá hicimos una red, agarramos y dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son las empresas que ofrecen Industria 4.0 en Argentina? Nos costó mucho encontrar, pero encontramos 160. Obviamente, el sector de software está en el centro. Particularmente, hay muchas empresas que tienen que ver con Internet de las Cosas, que es una forma relativamente barata de adoptar Industria 4.0, porque es una sensorización más ad hoc y no con grandes paquetes, ¿no? Igual están las de automatización, estas de Industria 4.0 parecen bastante, ¿no? Y también todas estas de inteligencia artificial, etcétera, que son obviamente muy vinculadas a software. ¿Qué es lo que vemos aquí?
y vemos que acá no hay prácticamente manufactura. Acá prácticamente no hay segmentos verticales de especialización como teníamos, por ejemplo, aquí, que teníamos al sector de energía, que teníamos a servicios educativos, que teníamos a logística, que teníamos al sector farmacéutico. Acá hay una interacción, en la red global hay una interacción muy cercana entre la manufactura y el software. En esta red local no la hay. Así que bueno, esto es como algunas conclusiones que nos llevan a pensar cuáles son los problemas a los que nos conduce este modelo extractivista. Así que bueno, acá corto y ya sí dejo para los comentarios. Excelente. Ay, la verdad que me pareció espectacular la exposición de los tres y además preocupante. Últimamente vivo preocupada yo por la situación del país y por las cosas que muchos de nosotros vemos, sobre todo porque no le encuentro, por lo menos desde mi caso, yo me dedico a ciencias básicas, no le encuentro la vuelta para modificar el camino que está eligiendo el país. ¿Por qué no nos comentan ustedes si tienen alguna idea? Las quejas son todas compartidas, pero ¿de qué manera podríamos hacer? ¿Alcanza con estos conversatorios o con golpear las puertas? Porque mi preocupación más grande es que el diagnóstico es compartido, pero cuando hay un diagnóstico uno tiene un remedio y el remedio no lo está tomando nadie, o por lo menos no lo está tomando los que tienen poder de decisión. ¿Qué opinan ustedes respecto de esto? No te estoy escuchando, Gabriel. Y no lo están tomando, exactamente eso. Se están perdiendo las capacidades. Yo creo que este es un programa complejo, que me queda muy grande a mí por relacionado de economía y cosas así. Es muy claro que se está disfrutando el sector público, ¿cierto? Estos señores dueños del enclave, más la demanda internacional de plataformas de distinto tipo, están sacando a la gente nada menos que del Estado. Esto es muy preocupante. Finalmente, ¿qué pasa? A uno le duele que las pymes sean canibalizadas por los grandes jugadores, y eso está muy mal y no debería pasar, y terminan llevando como consecuencia lo último que decía Vera, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a entrelazar al sector industrial, al sector productivo con estas tecnologías sin empresas nacionales de esas tecnologías, ¿no? Ninguna multinacional va a venir acá a ayudar a una pyme del Gran Buenos Aires a digitalizarse, digamos, o a ayudarla a que se acerque a la industria 4.0, como se llamen esas cosas. Eso es terrible, pero es mucho más terrible perder las capacidades tecnológicas del Estado. Digo, estamos perdiendo técnicos en ARSAT, Moreno lo puede decir, en CONEA, en CONAE, en todo lo que es, digamos, y ha sido, de alguna manera, no me sale la palabra, digamos, como una vanguardia tecnológica del país, está teniendo problemas porque se le van los tipos que saben de las tecnologías digitales. Y eso es muy grave, digamos, eso es un problema que no solo afecta al desarrollo, afecta a la soberanía nacional. Por eso sugerimos poner soberanía en el título. Bueno. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que pagarle a la gente lo que su trabajo vale, hay que invertir en investigación y desarrollo. Bueno, no hay ninguna novedad, todos los que están aquí saben qué hay que hacer al respecto. Y hay que tener claro que no vamos a tener futuro como país que merezca la pena ser vivido
si la guita de las hojas se la roban cuatro vivos, y la guita de la tecnología también se la roban otros 4 vivos, que a veces son socios inclusive, ¿no? Y si seguimos dejando que las telecomunicaciones estén en manos de Magneto, igual que los contenidos, bueno, vamos a tener problemas. Bueno, hay que hacer política, eso es lo que hay que hacer. Y alguien va a tener que animarse a tomar las medidas duras que hay que tomar. Algunas no las decía el amigo Moreno, pero las sugería el amigo Moreno, algunas de las duras medidas que habría que tomar para que esto pueda desarrollarse. Yo siempre hago la reflexión, otra vez estoy hablando demasiado, pero bueno, termino y no hablo más. Este país tiene 200.000 tipos que se ganan el pan programando. No hay ninguna carencia de capacidades para desarrollar lo que quieran, la economía del conocimiento, llámenlo como quieren. Todas las necesidades de software que la Argentina pueda tener pueden ser encaradas con un porcentaje no muy grande de esos 200.000 tipos que se ganan el pan. Sí vamos a tener que formar especialistas, porque de esos 200.000 hay un muy bajo porcentaje de especialistas. Pero sabemos cómo se forman especialistas. Se nos manda un tiempo afuera, aprenden, vuelven, ¿no? Y van dando la rueda. Los especialistas que nos faltan, algunos sí los tenemos. Pero digo, no es que, como dicen, como está de moda decir ahora, la Argentina no es un país pobre, sino pobreza, no sé yo. La Argentina tampoco es un país pobre en sus recursos humanos en estas tecnologías. Solo que se lo apropian 4 vivos también a esos recursos humanos. Por eso también es extractivismo. Bueno, hay que hacer, digamos, ¿no? Lo fundamental, lo más importante, lo que todo el mundo anda buscando, lo tenemos acá. Hay que tomar las medidas necesarias para aplicarlos a donde deben ser aplicados. Luego. Gabriel, ¿querés tomar la palabra, por favor? Sí. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a los tres, clarísimo. Bueno, yo había tenido un anticipo porque pasó el chivo. Los autores están publicando en el próximo número de la revista Ciencia, Tecnología y Política un artículo muy completo sobre el tema que recomiendo leer. Yo había tenido la posibilidad de leerlo antes, así que estaba al tanto. Me queda absolutamente claro que el programa, como decía Gabriel, iniciado en 2003, ha sido exitoso, pero que evidentemente no está por fuera de una perspectiva soberana para el país. Y en ese sentido, uno podría decir en el contexto actual, implica un fracaso, digamos, de un desarrollo soberano, autónomo y independiente. Quizás me da la sensación que el éxito que tuvo también permeó muy fuertemente la fantasía de que podía tener continuidad, que me parece que es el otro conflicto que tiene en este momento. Me quedó también bastante claro que la perspectiva de mantener, digamos, esta fuente de dólares, digamos, a través de exportaciones, con el modelo del extractivismo del conocimiento, tiene patas muy cortas. Sin embargo, el gobierno y muchos actores lo han comprado. A mí me impresionaron algunos de los datos que dieron ustedes porque, y esa es una de las preguntas que quiero hacerles, daría la sensación que en un plazo extremadamente corto, esto se cae. ¿Es así? Digamos, cuando hablo de plazo corto también hablo de plazos políticos. Entonces, una primera pregunta es, ¿esto es así? ¿Esto es esta burbuja, digamos, porque hace agua por todos lados, digamos, con los números que ustedes plantearon? La otra pregunta que quería hacerle, especialmente a Verónica, es que vos mencionaste que hay del orden de 160 empresas
que ofrecen servicios para Industria 4.0. Mi pregunta es, ¿cuántas empresas en la Argentina, locales, están en condiciones de, o tienen necesidades para incorporar este tipo de enfoque? Por lo que yo tengo, por lo que hemos venido charlando en otros ámbitos, son muy pocas, digamos. O sea que también aquí hay, me parece, una sobredimensión entre la oferta y respecto a la demanda real que hay. ¿Es así? Y con respecto a la salida política, a la perspectiva política, el diagnóstico creo que está claro. Me parece que forma parte de una visión que tienen una parte del gobierno actual, que es muy pragmática y que de alguna manera apunta a un modelo de derrame que nunca va a ocurrir, digamos, ¿no? O sea, aquí yo creo que hay efectivamente un conflicto entre la posibilidad de un desarrollo efectivo, independiente y autónomo, y estoy, digamos, asumiendo esto sin poner en discusión los intereses o que están involucrados. O sea, aún digo, insisto en esto, aún poniéndonos en la que, bueno, esto podría ser, en una mirada neodesarrollista, una fuente de ingresos que permitiría crecimiento, y si el país crece, entonces bla, 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 no funciona. O sea, los datos que ustedes están mostrando no funcionan. Entonces me parece que aquí hay como dice Gabriel, claramente un problema político más general en el cual, bueno, esto es una parte de eso. Yo creo que ahí Nico puede dar más detalles sobre la cuestión de los datos y hasta cuándo se puede seguir así. Quizás algunas advertencias. Nosotros mostramos ahí nosotros no podemos separar del todo la dinámica de los precios, la evolución del dólar. Entonces, quizás están exageradas por ese componente. Es muy difícil poder netear eso, no tenemos información suficiente como para poder netearlo. Pero como no mostramos un solo gráfico, sino que encontramos evidencia en un montón de lugares donde la tendencia es la misma, nos convencemos de que esa tendencia existe. No sé si es esa la severidad, pero que esa tendencia existe, creo que nos convencimos de que sí. No sé si querés decir algo más sobre los datos, Nico, y yo después responder otra pregunta. Sí, bueno, un poco respecto a los datos también hay que tener en cuenta que también hay que decir, bueno, pasó la pandemia, que implica un montón de... El último dato creo que tenía de facturación era estimado en el 2019 sobre el 2020. Y también hay la demanda de servicios, digamos, como contratendencia, no sé si en todo lo demás. Por otro lado, la guerra Ucrania-Rusia también, como un espacio, o sea, así como incrementa la demanda, por un lado tenemos una caída de la competencia, digamos, europeo, que también implica mayores oportunidades para el sector. O sea, no veo ese mundo tan lúgubre en ese sentido para el sector. Sí, que falta. El problema de la formación es real y es de lo que se quejan todos, ¿no? Es lo que están pidiendo todas las cámaras. Es el gran problema y todavía no se encontró el mecanismo para incentivar eso, incentivar por un lado los formadores y por otro lado que la gente termine de estudiar y que cumpla con la formación, terminar saliendo a trabajar directamente. Entonces, las tendencias de graduación, no hay error en la medición ahí, eso es así y es terrible. Bueno, es terrible, depende del modelo, ¿no? Para el enclave viene fenómeno, porque
En realidad, un poco el punto que hacemos con Nicolás es que no, o sea, no, incluso esto daña al enclave también, porque no puede seguir creciendo al menos sobre la base de la existencia de ese recurso, porque ya lo explotó, ya lo extrajo, no puede seguir creciendo sobre esa base. O sea, puede mantenerse, puede hacer la plancha, sí. pero la fantasía de el año que viene va a haber 50.000 empleos más en software y el año que viene va a haber otros 50.000 más, con estas tasas de graduación, con estas tasas de ingreso en carreras, con la calidad de la educación secundaria, ¿no? Porque mucho de lo que sucede con los programas de capacitación masivas es que, como dice Gabriel, es una estrategia de recruiting de las grandes empresas más que una verdadera vocación de formación, porque muchos chicos digamos, le entran con muchísimo entusiasmo pensando que van a poder resolver todos sus problemas económicos a través de una carrera en informática y se encuentran al empezar a cursar que no tienen las competencias como para poder hacerlo, por la calidad de la educación primaria y secundaria. Perdón, te corté porque quería decir esto. Eso es verdad. Pero, a ver, el enclave no es un enclave de empresas nacionales. Son empresas transnacionalizadas que picotean en todo el mundo y van a, digamos, los famosos empresarios de software argentinos que florean y creen que son unos cracks del mundo. Lo que aprendieron es organizar grupos de chicos que programan y que venden software o servicios de mediana a baja calidad a clientes globales, a los cuales eso les sirve. Esa es la gran, lo que uno diría, las capacidades que desarrollaron estos empresarios de estas empresas. No todas, pero... Yo quería decir una cosita. Sí. Si se puede. La falta de gente, que te faltan los profesores y eso, la CNRT, la Comisión Nacional de Transporte, eran 40, hoy tiran 15. Jefatura de gabinete, ministerio, están vaciados, como decían al SAT. No hay gente. Entonces vos me decís, vamos a formar gente. ¿Para qué? Para que terminen ganando $4.000 trabajando para afuera con la billetera virtual, para empresas de afuera. Hoy se están, cuando él dice los números de las exportaciones, ¿qué está pasando? Había empresas que tenían 30 empleados, 60, 90, empezaron a abrir sus sucursales en Chile, Bolivia, México, Paraguay, Uruguay. Hoy tienen 600 empleados. Acá cuando tienen 20, no aparece un puto peso. Está toda la guita afuera. Te digo más. Cobran unos 200.000 pesos, $1.000, se lo depositan en la cuenta, hacen una facturita y tomar los $3.000 en la mano. Así no te desgastás y te pones nervioso en ir a buscar a Uruguay o girarla con una billetera virtual. Entonces lo que decías, Gabriel, falta gente formarse más bien. Nosotros somos gente de la UNDAP de Avellaneda, sabemos que están un año, los contratamos un año más, el otro año se van. A la semana que se van tienen 5 ofertas laborales. No, más bien que no hay, pero ¿para qué vamos a formar gente? Es lo que me parece que hay que definir. Yo no estoy en la ley de software, nunca estuve y pago aportes patronales. Y pago ganancias. Lógico, si gano plata. Lógico, porque mi aporte patronal es para las jubilaciones. Entonces hoy, que se siga subvencionando esto, cuando ya están maduras esas empresas, me parece medio ridículo. Y después con respecto a las empresas de IoT. Yo en el 90 fabricaba máquinas de medir cuero, pHímetros, equipos de electrónica de control de pintado de curtiembre. Menem abrió la importación con 10 años de crédito, con 2 años de gracia. Nos quebró a todos. Entonces ahí pasé a instalar camaritas de video, sistemas contra incendio, y me decían, ¿cómo sabe este muchacho? Entonces, y grababa EPROM 8085, usaba la Radio Jack, y descubríamos ese mundo. En 2001 volvimos a entrar. ¿Qué hice? ¿Doy servicio? ¿Qué voy a fabricar? Un enfermo puede ponerse a fabricar en este país. Entonces da servicio. Y a mí me dicen, ¿vos qué haces? Yo reparo computadoristas. Desarrollamos software. Y
cuando vamos a ver las leyes también, dicen, ¿cuánto exporta? Yo no exporto y no voy a exportar nunca, porque yo tengo miles de clientes en Argentina para atender. ¿Qué hacemos con estos clientes que podemos generarle mejor tecnología, mejor capacidad para que esas pymes sean las que exporten? Valor agregado. No tienen gente, no tenemos gente. Yo ahora aumento el 9% y la gente dice, me doy de baja. O, ¿cómo haces para ir a trabajar hasta hoy? Presento un presupuesto. Tenés 60% de aumento dentro de 5 meses. Ese aumento a mí no me lo van a pagar, entonces no me presento. Entonces ya nadie quiere ir a trabajar contra Estado, contra pymes chicas de Argentina, y entonces se están trabajando para afuera. Se están formando muchas cartadas de 4 o 5 chicos, ex Mercado Libre, gente brillante. Que el otro día un compañero me decía, lo que gano yo es una ofensa en este país. Y están trabajando para afuera, la realidad es esta. Entonces cuando salimos a decir, o el ministro sale a decir, no me gusta que trabajen para afuera, pero hay que ser tarado. ¿Entendés? Te hablo de $4.000 de un tipo que hace OpenShift, que hace un servidorcito, que cobran 8.000 y hace 3. No es que el tipo está preparado, no, sí, estudió, hizo un curso de radio de Red Hat. Esas son cosas que yo capaz en los números de exportaciones no lo vas a ver. Porque la están girando hacia afuera, no están más acá. Esa es la verdad. Te dan billete afuera. Y le pasó a mi hijo que quería depositar los pesos, vas a cobrar 108 pesos. Entonces no cobró 108 pesos. Terminan trabajando para afuera y alguien le factura para blanquear la plata. Esta es la realidad. Entonces yo a lo que voy, que vamos a seguir formando gente para seguir con todavía escuchando a Galperín, a mí. Nosotros crecemos a pesar de la CS o a pesar de quien sea, cada uno lucha y trabaja. Yo hace 40 años que estoy en esto. Y seguimos trabajando. Las pymes nos cuestan muchísimo, no hay duda. Pero vivimos, pero no tenemos nosotros ningún subsidio, y sin embargo vivimos. Entonces, cuando vengan las grandes empresas a gritar, sáquenme los aportes patronales, saquen los impuestos, o sea, que vayan a laburar. Aparte, la mayoría que conozco yo no bajan de 2 casas en Country, 3, 4 casas en Miami, 2, 3, 4, 5 coches. Entonces uno dice, muchachos, dejémonos de llorar y trabajemos un poquito mejor para el país. Gracias a vos, gracias a vos. Alfredo Moreno, tenés la palabra. Bueno, la verdad que muchas gracias a los expositores, mucha data. Deberíamos estar un mes en debate para poder llegar a algunas conclusiones, pero yo voy a decir algunas cosas. Primero, que no es una novedad que en nuestra profesión consigamos trabajo rápido. Siempre fue así. Yo lo recuerdo, siempre fue así. Es más, en algún momento me tuve que ir del país, no por mi gusto, y afuera a conseguir trabajo. La diferencia ahora es la aceleración que hay. Todo es más rápido, todo es más acelerado, etcétera. Yo, después de muchos años, tuve que aceptar que mi carrera, creada por Manuel Sadowski, o Gabriel, acá está Carnota, Raúl, terminó siendo una carrera, es una carrera, no una formación, es una carrera que es el brazo, no le diría tecnológico, porque no me parece que sea tan tecnológico, pero es una de las condiciones fundamentales para lo que permitió la globalización y la expansión neoliberal en términos globales. Entonces siempre estamos beneficiados en ese mundo, y cada vez más se ve como un estudiante temprano, y ya no solamente de cualquier carrera de informática, comunicación, sino también de matemática, cosa que es un elemento nuevo, es tomado y convidado a ganar $3.000, $4.000 por mes. Y bueno, sucede lo que sucedió siempre, algunos terminan, otros no, la plata, etcétera. Pero ¿qué pasa para que a las generaciones que ahora puedan tener 25 años y están en este tema, y no terminen como terminé yo a los 50 haciéndome autocríticas, etcétera? Voy a decir algo que tal vez suene un poco...
Lo que yo pienso es que nosotros tenemos que poner en los programas de formación de todas las ingenierías, sobre todo las que tienen que ver con computación, informática y matemática, materias que politicen la carrera, que politicen la profesión. Pero no estudiar economía desde el punto de vista de lo que estudian los economistas, sí estudiar de las implicancias que tiene nuestra profesión en un sistema productivo. Yo tuve suerte de muy joven de conocer a matemáticos como Oscar Barzazki y a Manuel Sadowski, por eso creo que me puse un salvavidas y salí de todo eso. Pero fue una casualidad, nunca hubo. Nosotros no tenemos formación en política, iba a decir en ciencias políticas, ¿no? Este es un problema porque hoy en día no politizar es esto de política de tecnología, de la información y las comunicaciones. Y resulta que esto ahora, todos los que ya tenemos muchos años de profesión, hablamos de estas políticas, pero los jóvenes programadores no hablan de la política. Y como todo joven y como toda persona que empieza, lo que le interesa es ganar guita, lo mismo que le interesan a las empresas. Entonces, por un lado, creo que hay que seriamente plantearse el tema de la politización de las TICs en las carreras específicas o vecinas. Eso por un lado. Por otro lado, les pregunto a ustedes, cuando se habla de exportación, ¿qué producto es el que se exporta? ¿Se exporta producto o se exporta servicio? Porque si se exporta servicios, lo que estamos exportando es mano de obra altamente calificada a muy bajo precio. Y eso podrá seguir, mientras el dólar nos dé una diferencia, y esto va a seguir. Otra cosa es exportar una caja. Pero es tan terrible la situación que la contracara de todo esto, y lo hemos visto en estos años, el Estado, en general todo el mundo, ya no decimos vamos a hacer una videoconferencia, decimos vamos a hacer un Zoom. La cantidad de licencias que el Estado argentino ha comprado en Zoom es una cosa sorprendente. O sea, no tenemos capacidad del software ni siquiera, si exportamos mucho y resulta que tal vez aquel trabajo que estamos exportando para desarrollar software, luego el Estado argentino lo compra vía licencia. Entonces es una cosa, es como digitalizar un expediente y después cuando sale de la oficina imprimirlo. Para que cuando entren en otra oficina lo vuelvan a digitalizar. Una cosa. Básicamente quería decir esto, la verdad que son muchos más temas. Creo, la otra pregunta es si ustedes no piensan que ahora tenemos todavía una oportunidad. Yo creo que no todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón, como dice un músico y cantante. La ciencia de datos creo que nos da una posibilidad. Porque en la ciencia de datos nosotros podemos trabajar, digamos, ya esto ya explotó en distintos lugares. Y ahí creo que tenemos una posibilidad no para pensar el software como se lo pensó hasta ahora, sino para pensar la integración profesional y utilizar software que hay disponibles abiertos, muy buenos, incluso poder encapsularlos en nuevos pasos. No hace falta tal vez creo que es un tema que nosotros deberíamos tomarlo seriamente, la ciencia de datos, porque tal vez no podamos agarrar toda la vertical del software, pero sí podemos tomar nichos. Y en Argentina la ciencia de datos ya es un hecho. Entonces ahí tal vez, pero si no politizamos las TICs en el nivel de los estudiantes, en el nivel de cualquiera, de grado, posgrado, doctorado, superdoctorado, lo único que vamos a tratar de hacer es seguir, como decía alguien por acá, para que formar gente que se va a dedicar a ganar guita, van a vivir bien, claro, la universidad pública, ¿no? Y después van a tener mandando sus hijos a universidades privadas,
porque van a considerar que la universidad pública no garpa. Yo lo digo esto lamentablemente porque he conocido muchos y actualmente tengo muchos compañeros de trabajo que están en este modelo. Pero bueno, no han tenido la suerte que tuvimos otros de tener acceso a personas que nos han hecho abrir un poco el... Perdón que te corte. Ya son las 8, supongo que hay mucha gente que tiene que ir. Y hay una propuesta que vi en el chat, hacer una segunda edición de esto, quizás con otros expositores en el conversatorio, digamos, que tomen la posta o no, como sea. Me parece que hay mucha tela para cortar por todo lo que se viene y se viene viendo en el chat. La propuesta es Vamos a estar hasta las 10. La propuesta es tomar las exposiciones de ustedes para seguir discutiendo sobre esos ejes. Probablemente acá Martín Loiácono propuso en 15 días y bueno, y hay varios que adhirieron a la propuesta. Bueno, lo vamos a evaluar. No sé si me parece que correspondería porque está así todo el mundo muy interesado. La verdad que lo de la realización en las carreras de esta... Sí, bueno, primero sugeriría que la segunda parte tenga como título el tema de la politización de las carreras. Justamente, me parece un tema fundamental en la línea de lo que se estaba planteando. Y digo, ¿es posible? Sí, es posible. Nosotros, a través de la cátedra nuestra, de la cátedra libre de la UNLP, Ciencia Política y Sociedad, hemos trabajado, por ejemplo, con carreras estratégicas como la de Geología en la Universidad de La Plata, y logramos que en el nuevo plan de estudios se incorporara una materia justamente para trabajar que se llama Ciencia Política, Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde se trabajan explícitamente este tipo de cuestiones y este enfoque. Me parece que algo parecido se podría hacer claramente en este caso con alguna punta de lanza, no sé, Gabriel, a lo mejor en La Plata también, ya que tenemos experiencia y nos conocen más en informática, o Peter. ¿Cómo? Perdón. Yo quiero decir algo porque Nicolás acá es obviamente muy humilde con su propio trabajo y no lo va a decir, pero Nicolás hace un trabajo muy importante en las carreras de ingeniería de la Universidad de San Martín, enseñando economía no con el modelo de macroeconomía que uno encuentra en el manual, que además es obviamente un modelo mainstream, que es en general como se enseña economía en las ingenierías, porque cuando uno va a contratar a un profesor de economía, ese profesor de economía viene con el modelo estándar, no hay una discusión crítica realmente sobre el impacto que tiene la tecnología en el desarrollo económico, en esos cursos, o sea, como un sentido, digamos, en promedio, ¿no? No estoy diciendo que no haya buenos profesores de economía en todas las carreras de las ingenierías, pero él tiene una experiencia muy interesante y además con mucho diálogo con los directores de las carreras de ingeniería de UNSAM, que bueno, Nico, si querés, pues la próxima te seguimos escuchando y presentas algo de lo que haces en las ingenierías. Sí, yo diría que no hagamos expositores, que la próxima sea de debate con todos los que están presentes y las intervenciones vengan directamente a propuestas. Seamos lo más propositivos posibles. Me parece una excelente idea. Muy bien. No sé. Sí, lo programamos. No sé, Jonah, Beatriz, ¿qué opinan? Pero a mí me entusiasma la idea, me parece una buena idea. Jonathan dijo que sí, recién mandó un mensaje que yo vi. ¿Cómo? Jonathan mandó un mensaje diciendo que le parecía bárbaro. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, ¿lo programamos? Sí, aquí Jonathan está diciendo que lo programamos prontamente. Les quería decir que así como uno vende este recurso al exterior, necesitamos que el recurso se quede en la Argentina. Hay gente que lo precisa, están todas las ciencias básicas que lo precisan, que están siendo desmanteladas. Entonces, uno está medio acostumbrado
a hacer todo finalmente. Bueno, programo yo, pero no es la idea. Los grupos interdisciplinarios y estamos en un momento en donde hay que tomar estas decisiones. Y la politización no es solo para la carrera de informática, debería ser para todas las carreras, porque la gente cree que se va a salvar sola. Y lamentablemente la realidad es esta, en donde no nos salvamos y no nos unimos. Así que bueno, por más que seamos de campos diferentes, somos campos atravesados por las necesidades de recurso humano en la patria. Bueno, muy bien. Vamos 14, como dicen acá, misma hora, mismo lugar, dentro de 14 días. Dale. Fantástico, quedamos así ya para la... Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Un tema fundamental, ¿verdad? Chao, gracias. Gracias a los expositores. Muchas gracias. Chao, buenas noches.